Gracias por estar con nosotros. Hemos de iniciar nuestro repaso de la lección número 8, del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Una magnífica transición entre la parte histórica de Daniel y la parte profética. Y hemos de aprender que en medio del caos del mundo sigue existiendo un Dios en control. Y así como nada ni nadie puede quitar o apartar de Dios esos planes que ha prometido cumplir, tampoco podrá quitar las recompensas para el justo y el fiel a nuestro Dios. Así que será importante que se quede con nosotros y en nuestra mesa de diálogo tendremos al pastor Jolman Méndez y también al pastor Abraham, y seguramente juntos vamos a enriquecernos y vamos a crecer en la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el bosquejo en 3 partes. Primer tópico, ambiciones humanas. Segundo tópico, juicio celestial. Y terminaremos en el tercer tópico con vindicación total. No podemos iniciar y no podemos pretender aprender algo trascendental y un impacto en nuestras vidas si no pedimos la conducción del Espíritu Santo. Te invito a que inclines el rostro y me acompañes en esta oración. Querido Dios, vamos a iniciar este repaso de la lección número 8. Ven, construye, edifícanos, haznos crecer en tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos. No te muevas, vamos a iniciar. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 8 del mar tormentoso a las nubes de los cielos y que juntos podamos seguir creciendo en la palabra. Llegamos al capítulo 7 de Daniel. Pone en una situación de claridad con respecto a la cronología de los acontecimientos que han sido narrados en el libro de Daniel hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, empieza con el primer año de Belsasar. Esto nos sitúa antes de los capítulos 5 y 6 que ya hemos estudiado. Y entonces Daniel tiene una visión. Algunos comentaristas mencionan que este capítulo va a servir como una bisagra entre lo narrativo de Daniel y ahora lo profético. Y entramos en esta sección con una visión acerca de poderes, acerca de animales extraños. Y va a ser muy provechoso que podamos ir construyendo, sentando algunas bases. Nuevamente, muchas gracias a los pastores que hoy nos acompañan. Y quiero, Pastor Jolman, que nos ayude a introducir algunas bases, porque esta visión tiene que ser comparada con el capítulo 2 de Daniel y nos va a ayudar muchísimo para construir una comprensión adecuada de lo que Daniel está viendo y de lo trascendente de este mensaje para nosotros hoy. Sí, evidentemente hay un paralelo con el sueño de Daniel, el capítulo 2. Aquí se presentan 4 bestias, 3 de ellas con figuras más conocidas. Ellas son bestias inmundas y el capítulo 7 entonces amplía ya lo revelado en el capítulo 2. Entonces, creo que esta parte es muy conocida ya por todos, ¿sí? El león representando al gobierno, al reino de Babilonia, muy adecuado por el uso de los leones que hacían o que decoraban las paredes en los palacios de aquella nación. Y hay una descripción de cómo ese gobierno o ese reino cae en decadencia cuando se le cortan las alas y se le da un corazón de hombre. Habla de esa decadencia. Y la segunda bestia, que es el oso, representado por el gobierno medo-persa. Un costado es más alto que el otro, señalando la fortaleza mayor de los persas sobre los medos. Y las 3 costillas que tiene en su boca, representadas seguramente en las 3 conquistas principales, ¿no? Babilonia, Lidia y Egipto. Y la tercera bestia, el leopardo, representando el gobierno o el imperio griego, fundado por Alejandro Magno, y las 4 alas que hablan de la rapidez. Y Babilonia tenía 2 alas,
Grecia tenía 4, habla de la rapidez con la que Alejandro Magno realizó sus conquistas rápidamente y siendo muy joven. Y la última bestia, que no tiene una comparación con algún animal conocido, sino que se describe simplemente como una bestia espantosa y terrible, haciendo cuenta de la voracidad, del gran poder que tenía esta bestia y que corresponde a la descripción de la Roma pagana o Roma imperial. Así que ahí está un asunto muy conocido para la mayoría de nosotros, esas 4 bestias que cotejan muy bien con la estatua vista en el capítulo 2 de Daniel. Claro, y lo bonito que a mí me gusta mucho de esto es que el ángel en el versículo 16 es el que dice, mira, esto es así, para que todos entendamos que la explicación de la prosecución de estos reinos, semejante o paralelo a los metales de la estatua que soñó Nabucodonosor, pues tiene una explicación con respecto a los imperios que haya explicado Pastor Yolman, pero es el ángel el que dice, son reinos, son imperios, y esto es lo que sucede. Pastor Abraham, Sí. Seguimos construyendo sobre este paralelismo que va a ser muy importante para poner fecha a todos los acontecimientos. Así es, pastor. Quisiera recordar 3 elementos de la literatura que echa mano Daniel para escribir el libro, ¿no? En la primera lección veíamos 3 cosas importantes. Por ejemplo, la manera de medir el tiempo. Nos vamos a encontrar con un periodo de tiempo, ¿verdad?, que se va a aplicar al método historicista, ¿verdad? Y es día por año. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver, yo creo que es importante esto. Claro. Otra cosa es la repetición, que está repitiendo constantemente las cosas. El paralelismo que se ve en todo el libro de Daniel, y lo que decía el pastor Yolman. Aquí hasta cierto punto se repiten los símbolos o la aplicación de símbolos del capítulo 2 al capítulo 7 con los imperios, pero aquí hay más detalles que tenemos que ver, ¿no? Un león, que ya dijo el pastor, que es Babilonia, el oso, que representa a los medos y los persas, ¿verdad? Un leopardo con 4 alas, que simbolizan la rapidez con que Alejandro Magno llevó o construyó su imperio, y la bestia espantosa y terrible, ¿verdad?, que tiene, con los dientes desbarata todo, ¿verdad?, y que aplasta con sus pies de hierro. Y si volvemos nosotros a la estatua, las piernas de la estatua eran de hierro, y aquí aparece otra vez el hierro, ¿no? Y entonces vemos que esa bestia espantosa y terrible, a la que cuando la vio Daniel no le vio parecido a ninguno, ¿verdad?, porque al describir las anteriores dice, es semejante a un león, es semejante a un leopardo, es semejante a un oso, pero no le encuentra ninguna semejanza con ningún animal, simplemente es espantosa y terrible, ¿no? Y sin duda alguna es un símbolo al calce de Roma, ¿no? Claro. Roma vino, era un imperio que destruía, aplastaba, ¿verdad? Y entonces estos 4 reinos que menciona el capítulo 7 a través de estas 4 bestias, esos 4 animales, pues tienen su paralelismo con la estatua, ¿no? Las partes de la estatua que ya se describió en Daniel capítulo 2. Pero creo que es importante recordar estos elementos literarios, la repetición, ¿sí?, la manera de contar el tiempo, ¿sí?, y el quiasma, cómo es que todo se concentra, ¿sí?, se centra en un punto, dando realce a ese punto central. Claro, ¿no? que sí. Muchas gracias, pastor. Estamos en el primer tópico, ambiciones humanas, y hemos visto cómo en esta visión que Daniel tiene, que tiene un paralelismo con el capítulo 2, sin embargo, hay algunas diferencias. El capítulo 2, ustedes recordarán, la visión fue dada de parte de Dios a un rey, al rey Nabucodonosor. Ahora la visión no es de un tercero que tenga que interpretar Daniel, ahora es la visión propia de Daniel, pero ahí está marcada las ambiciones humanas. Cada reino surge con un deseo de prosperar, de dominar, de marcar su hegemonía sobre las naciones y los pueblos. Y sin embargo, parece ser que aquí, cuando terminamos con la 4ª bestia o el 4º animal
terrible y espantoso del capítulo 7, versículo 7, que desmenuza, devora, pisotea y hace todo esto, Daniel ve eh, que de los cuernos que esta bestia tiene, que son 10, surge un movimiento que le llama mucho la atención porque ahora esta ambición humana no solamente tiene que ver con la cobertura de su poder a nivel terrenal y mundial, sino que ahora tiene una insinuación mucho más soberbia, Pastor Yolman. Claro, ahora pues es interesante, ¿no? Ahora se concentra y se le da mucho énfasis a este poder, a este nuevo poder, el cuerno pequeño, que como lo vemos en el versículo 7 y versículo 8, este cuerno pequeño se levanta de la última bestia espantosa y terrible, es decir, es una extensión del imperio romano, pero ahora toma otro énfasis distinto. Creo que el versículo 25 describe muy bien 3 acciones que realiza ese cuerno pequeño. La primera acción es hablar palabras contra el Altísimo. La segunda acción es una acción de persecución. A los santos del Altísimo quebrantará. Y la tercera acción, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que esta entidad ya no es solamente una entidad política, sino que esta entidad ya se convierte en una entidad político-religiosa, un poder que no solamente socava el poder anterior, sino que ahora se va en un ataque vertical hacia Dios. Así que ahí encontramos una descripción muy interesante de este poder, de este cuerno pequeño que se le describe como algo muy especial. Claro que sí. El ir comprendiendo lo que el ángel le menciona. Miren, a Daniel del capítulo 7 hasta el versículo 11, hasta el versículo 14, narra toda la visión, el panorama general, pero a partir del versículo 15, Daniel está preocupado, no ha entendido claramente esta visión y viene la explicación de parte de alguien de los que estaban allí y le empieza a explicar otra vez que estas bestias, quiénes son y estos cuernos, y este cuerno de manera especial tiene ojos, versículo 20, y tiene boca y habla insolencia y se hace más grande y al salir tumba 3. Daniel está preocupado porque esta ambición humana ha sobrepasado el límite terreno y ahora va en contra de Dios. Y es necesario, creo, que la Biblia, así como Daniel tenía el interés de comprender qué es lo que está pasando y qué movimientos son los que vienen, que nosotros en la actualidad podamos comprender ya, a la luz de las Sagradas Escrituras, quién es este poder, con quién se identifica y si realmente la Biblia nos da elementos para poder comprenderlo, Pastor Abraham. Sí, pastor, aquí la atención se pone, o Daniel le llama la atención esa bestia terrible, ¿no? Y entonces le explican algo, pero luego entonces su atención ya no es sobre la bestia en sí, sino ahora es sobre el cuerno que sale y que derriba 3 y sale y crece más que los demás, y además tiene ojos de humano, ¿verdad? Y tiene boca que se atreve a hablar cosas blasfemias contra Dios. Entonces Daniel tiene ese interés en ver. Entonces, ¿quién es este cuerno pequeño, no? Hay algunos elementos que la lección nos da y que la Biblia nos da. Su origen. ¿Dónde está su origen? Bueno, es la cuarta bestia. Le sale a la cuarta bestia. Es decir, no es una nueva. Exacto. Es una extensión, es una prolongación del reino romano. ¿Sí? Tiene características del reino romano. Así que entonces va hacia allá. Surge de un imperio en decadencia. ¿Ok? Y cuando surge, aplasta 3. Entonces se nos habla, y con el paralelismo de Daniel 2, ¿verdad? Nosotros sabemos que esos 10 cuernos son 10 reyes, y que son los reyes, los reinos que a futuro se convertirían en las naciones europeas. Y entonces hay un problema con 3 de ellos, con los ostrogodos, con los vándalos y con los visigodos, que se oponían a la
preeminencia papal. Pero en el 538 fueron derrotados, fueron excluidos, y entonces se le declara al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias, de la iglesia mundial. Entonces, ahí vamos viendo en el 538 que aparece, tiran a 3 cuernos, que son 3 reinos, y aparece uno, ¿sí? Es un poder perseguidor. Es otra característica del reino del pueblo de Dios. Es un poder que persigue al pueblo de Dios. Y además intenta cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Esto nos habla acerca de que ese poder iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley en cuanto a que, por ejemplo, ese reino que aparece en el 538, que es el reino papal, el poder papal, entonces cambia la observancia del sábado por el domingo, ¿sí? Y entonces dice que hablaría palabras en contra del Altísimo. Entonces ya se va directamente contra Cristo, ¿no? Y entonces se nos habla acerca de que cambiaría la intercesión, porque Cristo es nuestro único intercesor, y entonces implantaría una intercesión humana, ¿verdad? Dice la iglesia, el papado, que viene y que se pueden confesar los pecados a un ser humano, y entonces se le quita esa fase intercesora, ese poder intercesor a Cristo Jesús, ¿verdad? Y podemos seguir mencionando algunas otras características, de tal manera que nosotros podemos concluir con lo que hemos dicho, que ese poder, ese cuerno pequeño, pues se refiere a la Roma papal, ¿sí? Es una extensión de la Roma imperial, pero ahora, desde el 538, se le da, bueno, toma ese poder. Y dice el versículo 25, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿no? Ese es un periodo de tiempo que se le da a ese poder para que ejerza toda su autoridad. ¿Cuánto es eso? Bueno, son 1260 días, 42 meses o 3 años y medio proféticos, ¿sí? Todo dan 1260 años, que va del 538 a 1798. Creo que es importante eso para identificar este cuerno pequeño que tantas cosas hizo en contra del pueblo de Dios. Claro que sí. Y tenemos que comprender que después de todo esto que hace este poder, Daniel es conducido a centrar sus ojos en algo más importante y relevante que vamos a ver en el segundo tópico, juicio celestial. Gracias por estar con nosotros. Quédese un momento, regresamos para dar continuidad a este repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros y continuar acompañándonos en este repaso de la lección número 8 del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Llegamos al tópico 2, juicio celestial, y entonces vamos a centrarnos en algo muy relevante. ¿Cómo sabemos que es relevante? Bueno, el capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando en esta semana está seccionado, fragmentado en 3 partes. La primera hasta el versículo, allí el versículo 14, en donde viene la visión completa, y luego viene otra sección del versículo 15 hasta el versículo 22, y luego una tercera y última sección del versículo 23 hasta el final del capítulo. Yo lo interpreto así, o me gusta apreciarlo así. Daniel recibe una visión y se narra completa, versículo 14. Sin embargo, Daniel tiene el interés de comprender, se le explica la visión hasta el versículo 22. Pero Daniel ahora centra su atención en la cuarta bestia y el cuerno pequeño, y amablemente se le explica. Sin embargo, esa insistencia de Daniel en mirar al cuerno, a la bestia cuarta,
es superada por la insistencia divina de mostrarle cuál es el foco principal. En las tres partes a Daniel se le completa la visión y la explicación, llevándolo a partes sumamente trascendentales de esta visión, Pastor Jolman. Y es necesario que nosotros, al leer este capítulo, podamos experimentar lo que el cielo le hace a Daniel, y es llevarlo, su atención, sus ojitos, al cuadro principal y a lo más relevante, Pastor Jolman. Así es. Entonces, después de la descripción de los cuatro reinos, de la descripción del cuerno pequeño, entonces ahora aparece una escena de juicio. Entonces, es importante tener en cuenta esos versículos. El versículo 9 y el versículo 10, hay una escena de juicio. El versículo 13 y el versículo 14 señalan esa escena de juicio. Me gustaría leer el 9 y el 10, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces hay una descripción de una escena de juicio con un anciano de días sentado en su trono, que indudablemente se refiere al Padre Celestial. Entonces, ¿cuándo ocurre ese juicio? Entonces, ese juicio, según la descripción del texto, ocurre después de la hegemonía del cuerno pequeño, es decir, después de 1798. Ese juicio ocurre después, pero debe ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, debe ocurrir antes de la inauguración o instauración del reino final de Dios. Así que es un periodo entre 1798 y la segunda venida de Cristo. La segunda pregunta: ¿dónde ocurre ese juicio? Entonces, la visión de Daniel ahora pasa de las acciones o de las actividades en esta tierra, con los reinos peleando uno y derrotando al otro, y aún inclusive actividades espirituales del cuerno pequeño realizadas en esta tierra, y ahora la visión se va al cielo. Indudablemente es una visión celestial. Así que ese juicio es una actividad en el cielo, esa actividad ocurre en el cielo. Eso también es algo importante que nosotros lo podamos entender. Y la última pregunta que por lo menos yo quiero ver es: ¿cuál es el propósito de ese juicio? Entonces, aunque hay varios asuntos, quiero enfatizar en este momento los versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que hay un juicio contra el cuerno pequeño y sus actividades, que eso tiene una lista larga de cuáles son esos propósitos del juicio, pero pues ahí señala que se hizo justicia a los santos del Altísimo y finalmente el reino se les fue entregado a ellos. Así que ahí comienza esa actividad. Claro, mira, Yolman, me lleva en la mente a algo, un texto que conocemos todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Dios no puede ser burlado, empieza ese versículo mencionándose. Yo creo que es muy importante que nosotros, sacando algunas lecciones para la actualidad, para nosotros hoy, lo primero, en la primera sección, aspiraciones humanas, si centramos nuestros deseos en el poder, en la ambición, pronto estaremos en contra de Dios incluso. Centremos nuestra ambición en el reino de los cielos, su justicia y Dios en nuestra vida. En esta parte, yo lo veo así. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y va a ser evaluado, por supuesto. Aquí la Biblia está centrando la visión, como lo ha dicho Yolman, en un juicio. Y los implicados allí, pues el anciano de días, y sin embargo, Pastor Abraham, dentro de ese juicio se acerca un segundo personaje, versículo 13. Ayúdenos, por favor, Sí, Pastor. pastor. Yo solamente quisiera recordar lo que hemos visto en el libro de Daniel, que es precisamente a nivel individual, Daniel
y sus amigos han padecido la opresión de un reino contrario, ¿no? Pero Dios viene y juzga a esos reyes y los pone en su lugar. Ahora los capítulos de 7 adelante se nos habla acerca de la misma situación, así como lo vivió personalmente Daniel y sus amigos en forma individual. Ahora eso lo va a padecer el pueblo de Dios, ¿sí? Y pareciera ser que entonces ahora los poderes enemigos de Dios tienen hegemonía, poder y van a destruir al pueblo de Dios. Y por ejemplo, pues, estamos hablando del cuerno pequeño, dice el versículo 25, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya explicamos que ese periodo de tiempo va del 538 a 1798, ¿no? Ujú. Y este cuerno pequeño, este poder, ya dijimos, ¿verdad? Que es la Roma papal. Entonces, hace muchas cosas malas, ¿no? Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, hasta aquí. Y viene un juicio, ¿no? Ya lo describió el pastor. Y dice que se pusieron tronos y un anciano de días se sienta en el trono. ¿Ok? Dios se sienta en el trono, el Padre Celestial se sienta en el trono. Y se abren los libros. En los libros hay registros, ¿sí?, de lo que hace cada quien. Y sin duda alguna está escrito dos cosas por lo menos. La fidelidad del pueblo de Dios, cómo se mantuvieron fieles. Sin duda alguna ahí está el nombre de Daniel y de sus compañeros, Ujú. ¿sí? Y de cada una de las participaciones personales de los hijos de Dios. Y también lo que hizo ese poder en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces viene el juicio. Pero hay una escena importante aquí, dentro del juicio. Y dice el versículo 13, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo del hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más. Ok, así que entonces aparece en un personaje que dice que viene en las nubes y que es semejante al Hijo del Hombre. Sin duda alguna, este es el título que se le da a Cristo Jesús, ¿no? Y el Señor Jesús mismo se refirió a él como el Hijo Hombre. el Hijo del Hombre. Así que estamos identificando a Cristo Jesús. Pero ¿dónde se lleva a cabo esta visión? En el cielo. No está hablando aquí de la segunda venida de Cristo Jesús, ¿no? Dice que el Señor Jesús en el cielo se mueve de un lugar celestial a Su otro, lugar celestial. ¿sí?, hasta donde está el anciano de días, hasta Ujú. donde está su Padre, ¿sí? Y entonces llega ahí, ¿ok? Y dice que se le ve rodeado de una nube. Pero podemos también identificar esa imagen con el sacerdote que en el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, como lo dice el Antiguo Testamento, él con su incensario, ¿verdad?, venía envuelto en una nube de Ujú, humo, ujú. ¿sí? Y llegaba hasta el trono, por así decirlo, que era el arca de Dios, ¿verdad? En el propiciatorio, llegaba hasta allá, se acercaba hasta allá. Y entonces esa imagen nos da una imagen del lugar santísimo, que solamente una vez al año se podía entrar ahí, el sumo sacerdote, y Jesús como nuestro sumo sacerdote entra hasta este lugar. Eh, y entonces ahora, este versículo, esta imagen, nos remite al Antiguo Testamento, con situaciones de que se llevaban a cabo cada día y cada año en el santuario, ¿no? Todos los días la persona venía, confesaba su pecado y el pecado era trasladado al santuario. Así que el santuario se ensuciaba, por así decirlo. Y entonces había un día en que se purificaba, ¿ok? Y entonces ese día era el Yom Kippur, era el día del juicio, ¿sí? Y entonces había alegría,
cuando pasaba ese día, ¿sí? Porque entonces sus pecados eran totalmente, ¿sí?, destruidos. ¿Ok? Mi pecado, yo lo confesé, era perdonado, pero quedaba en el santuario, ensuciando el santuario. Pero en el día de la purificación, el pecado se exterminaba totalmente, se acababa con él. Así que proféticamente, esta situación de que el Hijo en el cielo se va de un lado a otro en una escena de juicio, ¿sí?, ya el pastor lo dijo, es después de 1798. Entramos a un juicio. Pero ese juicio es antes de que venga el Señor Jesús. Es un juicio preadvenimiento. Entonces, ¿qué se hace en ese periodo de tiempo del juicio? Bueno, se investiga. Se investiga las obras de los hijos de Dios. Y se le da la seguridad de salvación y perdón total, ¿sí? Y son vindicados. Se le pone al pueblo de Dios, se le pone en lugar adecuado. También se lleva a cabo el juicio contra el cuerno pequeño y se le sentencia al cuerno pequeño y a la bestia. Y van a ser destruidos. Y se vindica el nombre de nuestro Dios. ¿Ok? Así que entonces, ese periodo es bien importante. Es bien importante ese periodo, ¿no? Después de 1798 viene un periodo de juicio, en donde se enjuicia o va a juicio el pueblo de Dios, pero es un juicio vindicatorio, ¿sí? Se le enjuicia al cuerno pequeño y es sentenciado, ¿sí? Y el carácter de Dios es vindicado también. Así que es importante esto. ¿Qué está haciendo el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús en el cielo? Está en un periodo de juicio, ¿sí? Vindicando a su pueblo. Qué importante es comprender esto, porque cada uno de nosotros, al realizar acciones, al tener aspiraciones, ambiciones, tendremos que comparecer frente a un juicio. Sin embargo, cuando aparece la escena de juicio, Pastor Jolman siempre está en relación favorable hacia los hijos del Altísimo. Ya entraremos en materia en el siguiente tópico. Sin embargo, qué satisfacción sentirme tranquilo frente a este juicio, pero también una responsabilidad de ser coherente con mis principios y mis acciones, ¿no? Claro, bueno, es posible que para muchos, tal vez hace años atrás, algún énfasis había en hablar del juicio para generar miedo en el corazón humano, ¿sí? Pero esa no es la imagen que pone nuestro Dios, sino todo lo contrario, es en favor del pueblo de Dios. Y hay algo que yo quisiera enfatizar en este aspecto, y es que la obra de juicio busca corregir una adoración incorrecta, porque en ese periodo de la hegemonía del cuerno pequeño se trastoca el aspecto espiritual. El propósito es que la gente deje de ver a Dios como debía verlo, y entonces se pone una falsa adoración, incluyendo el día de reposo. Entonces este juicio vindica la verdadera adoración, vindica también al verdadero intercesor entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5, que es Cristo Jesús, como realmente el que intercede por cada uno de nosotros, el que tiene el poder de interceder entre Dios y nosotros, y nos invita entonces a tener una relación directa con nuestro Dios. Entonces estamos viviendo tiempos y momentos muy importantes para nuestra experiencia espiritual, tiempos y momentos en los cuales debemos buscar siempre la presencia de nuestro Dios y poner nuestra confianza en Cristo Jesús como el mediador y el intercesor entre Dios y nosotros. Amén, amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que lo que ha dicho el pastor es bien importante. Por 2260 años, ¿verdad? Se había, el cuerno pequeño había logrado establecer una falsa adoración, ¿sí? A un día falso.
personas falsas, humanas totalmente, desviando la atención de la adoración a nuestro Dios sobre las personas y sobre todo a la obra intercesora del Señor Jesús en el santuario celestial, ¿no? Hebreos se nos presenta al Señor Jesús como el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo que está en el cielo, pero los hombres, los humanos habían acreditado eso, ¿no? Ven, confiesa tus pecados, yo tengo el poder para perdonar tus pecados. Soy el intercesor entre el cielo y tú. Soy el puente, el sumo pontífice. Pontífice quiere decir puente, ¿no? El que establece puentes. Entonces, los seres humanos habían ellos mismos, ¿no? Acreditado esas tareas que solamente lo puede hacer una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Así es, así es. No importa cuán alto sea el trono humano de las bestias y de los poderes políticos mencionados en Daniel 7, este trono es mucho más alto. No importa cuán pomposo y precioso sea el trono humano, este trono más alto lo destruye con su poder, y su juicio está por encima de la autoridad humana. Qué importante es que conozcas a ese juez, confíes en ese juez y entonces puedas vivir con esa paz que Daniel vivía. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. ¿Te has preguntado por qué una persona llega a tener una perspectiva negativa de sí misma? ¿Por qué el espíritu de la insatisfacción se ha apoderado de la sociedad posmoderna? ¿Cómo alguien puede llegar a convertirse en su peor enemigo? Aprende a discernir entre las cosas a las que debemos dar importancia de las que no, y reflexiona acerca de cómo tomar mejores decisiones en 20 cosas que debes saber sobre la autoestima. Qué bueno que sigue con nosotros y llegamos al último y tercer tópico de este repaso de la lección número 8. Vindicación total. Hemos visto las aspiraciones humanas, hemos visto el juicio celestial y ahora vamos a ver otro de los elementos primordiales que está pegadito, siempre está inseparable del tópico anterior del juicio. Quiere decir que tan importante como el juicio es la vindicación que aparece aquí, Pastor Jolman. Es importante porque está enfatizado a lo largo del capítulo 7, lo que sucede, o dentro de los elementos principales del juicio hay un objetivo, y ese objetivo tiene que ver con los santos del Altísimo. Exactamente. Entonces ocurren dos cosas. Al Hijo del Hombre, dice el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es decir, el dominio ahora es entregado al Hijo del Hombre. Aquel dominio que los reinos estuvieron arañando y quisieron poseer, que el cuerno pequeño poseyó y tuvo por cierto tiempo, ahora se les ha entregado. Se les ha arrebatado al cuerno pequeño y se le pone y se le entrega a quien siempre lo debió tener y que por causa del pecado pues le fue separado. Y el versículo 27 entonces señala, el versículo 26 dice, y se sentará el juez y se quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, hay otro énfasis. Y el versículo 27, la segunda parte dice, ese dominio se le va a dar al pueblo de los santos del Altísimo. Ahora, la frase que yo diría aquí es que aunque el pueblo de Dios en la historia entre 538 gracias, y 1798 sufrió persecución, sufrió engaño, etc. Hubo una persecución fuerte sobre ellos. Esa persecución, esa opresión no durará para siempre. Amén. Es decir, eso es algo maravilloso, es una tremenda lección que nos da hoy este estudio. O sea, Dios le puso un fin y entonces esa obra de juicio permite que esa persecución termine y que ese engaño termine y que esa usurpación del trono termine. Amén, amén. Y es muy valioso recalcar que nada que el hombre pudiera hacer, Nabucodonosor con su estatua de oro, podrá cambiar el transcurso de la historia, y si nada lo pudo cambiar, nada podrá cambiar la vindicación del pueblo, Pastor Abraham. Sí, pastor. En este juicio, dice el versículo 14, que el Hijo del Hombre se acercó hasta donde estaba el anciano de días
Y dice el versículo 14, y se le dio el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ok? El reino se le da al Hijo. Pero en el versículo 27 dice, entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Entonces aquí el pueblo de Dios recibe el reino. Y en el versículo 14 dice que el Hijo del Hombre recibe el reino. Entonces no hay contradicción alguna. No. ¿Sí? El pueblo de Dios recibe el reino, pero a través del De Hijo, Cristo. que es Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en la actualidad? Está llevando a cabo este juicio. Un juicio, sí, investigador. Ya dijimos, ¿verdad?, que era después de la hegemonía del cuerpo pequeño, que terminó en 1798, pero ese poder, aunque se le quitó la hegemonía, sigue existiendo. Claro. Existe hasta ahora. Y existirá hasta que venga el Señor Jesús. Ujú. ¿Sí? Pero en ese intervalo se le está juzgando. ¿Sí? Y recibirá su recompensa, ¿no? Ahora, en ese periodo también, ¿verdad?, se está llevando a cabo el juicio investigador sobre el pueblo de Dios. Pero es un juicio vindicatorio. Se le va a poner en su lugar que merece el pueblo de Dios. Ujú. Entonces se verá quiénes son estos y quiénes son otros. Porque el reino se acerca y el reino se le dará a los santos del Altísimo. Pero ¿cómo determinar si una persona puede entrar en ese reino? Pues en este juicio investigador que se está llevando a cabo pre-advenimiento. Ujú. Me gusta ver cómo Daniel cita constantemente en el versículo 14 un pueblo que sirve a Cristo y nunca será destruido. Versículo 18, poseen el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Versículo 22, y los santos reciben el reino. Versículo 27, el pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Me gusta ver cómo se enfatiza en esta visión la vindicación total para aquellos que por momentos son perseguidos, acechados. Pastor Jolman, es importante que hoy, no un judío del tiempo de Daniel, ni de 1798 terminando la hegemonía del cuerpo pequeño, sino del 2020, un cristiano hoy pueda tener una certeza frente a lo que ha sucedido y seguirá ocurriendo en la historia. Un mensaje que pueda grabarse en el corazón de ellos. Sí, yo creo que debemos tener claro, con base en la lección de esta semana, que hay un acusador, hay un acusador. Viene a mi mente la profecía de Zacarías, el capítulo 3, ¿no? Josué como sumo sacerdote con ropas vestido de ropas viles, y había un acusador. Nosotros tenemos un acusador que siempre busca nuestra caída. Nosotros mismos no podemos vindicarnos. Nuestras obras, nuestras acciones, por más buenas que parezcan, no podrán vindicarnos de la acusación de pecado, porque somos pecadores delante de Dios. Pero tenemos una confianza en Cristo Jesús. Tenemos una confianza de que podemos acudir a Cristo Jesús y de que a través de sus méritos Él ha borrado nuestros pecados. Y me gusta lo que dice el versículo 4 de Zacarías capítulo 3. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Esa es la vindicación, el limpiarnos de nuestro pecado, el saber que no importa si hemos cometido algún error, si hay algún pecado en nuestra vida, debemos ir a Cristo Jesús, confesar nuestro pecado, caer delante de Él y tener confianza de que a través de sus méritos nuestro pecado es perdonado, y cuando venga ahora en gloria y majestad tendremos un lugar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jolman. Pastor Abraham. Sí, pastor, decíamos que el capítulo 7 y versículo 13 nos habla acerca de la imagen del Hijo del Hombre yendo de un lado del cielo a otro hasta donde está el Padre, y verdad, envuelto en una nube. Y eso nos lleva a la imagen del sacerdote yendo hasta el lugar santísimo.
¿Qué hacía ese día? Intercedía por el pueblo en el día del juicio. El sacerdote, el sumo sacerdote, intercedía por el pueblo. Estamos viviendo en los tiempos del juicio investigador. ¿Sí? Nuestro sumo sacerdote está ministrando a favor del hombre. Él pone todos sus méritos a nuestro lado, a nuestro favor. ¿Sí? Puede haber acusadores, puede haber cuernos pequeños que se levantan en contra de nosotros como pueblo de Dios, pero hay uno que nos defiende y al fin le dará su merecido al cuerno pequeño y a nosotros nos pondrá en el lugar adecuado, porque hemos creído en Él, porque hemos puesto nuestra confianza en Él y por sus méritos mostrados en la cruz obtendremos salvación eterna y pronto el reino será dado a los santos. Amén. 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 Gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué llevó a Daniel cuando los arrancaron de su tierra, destruyeron el templo de su Dios, saquearon los utensilios sagrados? ¿Qué llevó a Daniel, frente a toda esa situación adversa, a ser fiel a Dios? A la comprensión de las profecías que él ya había leído. ¿Por qué es necesario que tú y yo entendamos las profecías? Porque entonces nos conducirá a la misma fidelidad. Daniel vio en el desenvolvimiento de episodios trágicos para él y para su Dios la hegemonía de Dios y el control de Dios sobre el mundo. Frente a las cosas que vemos y hemos de ver en este mundo y la sociedad, podremos verlo como un descontrol o como un Dios soberano, y si así lo veremos, entonces nos llevará a ser fieles. Ojalá podamos ser fieles a Dios y lo que sucedió con Daniel se repercute en nosotros. Que Dios les bendiga. Quédese con nosotros para seguir creciendo en la palabra. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.